Bás- Básicamente a un tema nutricional. Vamos a detallar exactamente el tema netamente energético y el tema de la valoración nutricional. Este, Soy el doctor Jesulín Gamo Muñoz, médico cirujano, y vamos a comenzar rápidamente. ¿Ya? Necesito que por favor vayan fijando la mayor cantidad de conceptos. Conforme vamos avanzando, van a poder escribir sus dudas, alguna pregunta a través del chat. Yo los voy a estar leyendo. Y bueno, esperemos que se pueda aprovechar lo máximo esta clase. Bien, entonces primero siempre recalcar el contenido que vamos a ver el día de hoy. Bien, el contenido de hoy básicamente lo he dividido en tres partes. Uno es respecto al aporte energético de los alimentos. Vamos a hablar también acerca del metabolismo, correcto, el metabolismo basal, en algunas condiciones especiales, la actividad física o el efecto térmico del ejercicio. Y por último vamos a hacer cómo nosotros vamos a hacer la famosa valoración del estado nutricional, que es lo que... Bien, que la valoración es lo que más nos competiría a nosotros como profesionales de la salud, como futuros médicos, frente a una persona, a un paciente que se encuentra con un estado nutricional alterado. Entonces, primero vamos a recordar el flujo del equilibrio de nutrientes. Recordar siempre que tenemos las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Estos de acá, no nos podemos olvidar los famosos macronutrientes, los cuales van a ser proporcionados a través de la ingesta dietética, ¿ya? Y que por un proceso, eh, eh, por un proceso de catabolismo, ¿no? Recordar que a través del catabolismo, estos de acá iban a reducirse a especies mucho más pequeñas, ¿correcto? Con el fin de obtener energía, ¿verdad? Entonces, recordemos ese equilibrio. Ahora, si nosotros hablamos del balance de nutrientes, se dice que tenemos un balance positivo y un balance negativo. El positivo es cuando existe una ingesta mayor al uso. ¿Ya? Entonces, cuando hay la ingesta, ¿ya? Acá, es mayor, es mayor que el uso, entonces estamos hablando que hay un balance positivo. Y viceversa, si tenemos un uso mayor a la ingesta, cuando el uso es mayor a la ingesta, entonces estamos hablando de un balance negativo. Esto de acá puede ir variando de acuerdo a ciertos reguladores metabólicos, ¿ya? Como cuáles, profe, por ejemplo, las hormonas. Vamos a ver cómo las hormonas van a influir ya en los balances de nutrientes, como las citoquinas, como marcadores inflamatorios y otros componentes van a influir en este balance, ¿ya? Ahora, acá tenemos la forma como se hace este balance. Recordemos que, por ejemplo, hay una cantidad que ingresa a través de la ingesta y una cantidad que se utiliza, que es la utilización, uso o, en todo caso, el gasto, ¿no? El ingreso y el gasto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, profe? En el supuesto caso que nosotros nos ingrese 10 de energía y solamente utilizamos 8, me estás diciendo que el balance es una resta, ¿verdad? En la cual es una diferencia o resta en la cual se ve cuál es mayor y el balance es la función negativo, ¿correcto? ¿Y por qué acá te estoy hablando de depósitos? Porque, por ejemplo, si tú restas 10 menos 8, sería 2, ¿verdad? Profe, y es toda energía que no se han usado, pero se han ingerido, ¿a dónde van? Este excedente va hacia los denominados depósitos. ¿Ya? Recuerda que aquellos nutrientes que se ingieren en demasía, pero no son utilizados, se depositan, se almacenan. Esos son los depósitos. En este caso, depósitos de energía, que no es más que la diferencia entre la ingesta y el gasto.
¿no? El gasto o uso energético. Entonces, acá tenemos, no te olvides, los carbohidratos, ¿cuánta energía producen? Ha venido, por favor, no pueden olvidarse, 4 kilocalorías por gramo, y los lípidos, 9, ¿ya? Los carbohidratos tienen una elevada termogénesis obligatoria. Quiere decir, esto está ligado a que forman parte de la primera línea energética. Siempre les he comentado esto, ¿verdad? Carbohidratos son la primera línea energética. ¿Y cuáles son la segunda línea energética? Son los lípidos. Quiere decir que sí o sí va a ocurrir de forma obligatoria una producción de calor, en primera instancia determinada por los carbohidratos. Después se va a producir la producción energética proveniente de los lípidos, pero que es baja, ¿no? Que por lo tanto, como es segunda línea, va a ser una baja termogénesis obligatoria. No va a ser muy obligatorio su extracción de energía, pero sí van a tener otras características, como cuáles, por ejemplo, los carbohidratos van a inducir una termogénesis facultativa, ¿ya? Van a inducir una... En cambio, esta de acá, los lípidos no inducen una termogénesis facultativa, ¿ya? Otra diferencia es que los carbohidratos, su ingesta está relacionada con su oxidación, ¿ya? A diferencia que su ingesta está poco relacionada con su oxidación. ¿Por qué, profe? Porque los lípidos generalmente forman depósitos y muchos de ellos van a formar parte de estos depósitos o almacenes. En cambio, todo lo que entra generalmente se va a la oxidación de los carbohidratos. ¿Ya? En cambio, este de acá puede formar parte de depósitos, por lo que está mucho más relacionado a la oxidación, los carbohidratos, que los lípidos. ¿Ya? Su almacenamiento en forma de grasa de los carbohidratos es un 25% del costo energético. En cambio, su almacenamiento en forma de grasa implica un costo energético mucho menor respecto a los lípidos, de un 3% aproximadamente. Y otra cosa importante es que, si tú te has dado cuenta, las comidas que tienen gran cantidad de carbohidratos te sacian poco, te sacian ahorita. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú comes, imagínate un chocolate o un poco de arroz, de harinas, ¿ya? Eso solamente te sacia en el corto plazo, ¿ya? Porque ese tipo de comida que te estoy describiendo son compuestos fundamentalmente por carbohidratos. En cambio, los lípidos tienen un mecanismo de depósito que va a permitir ¿qué cosa? Que no solamente sea utilizada en ese momento, sino que se pueda ir utilizando paulatinamente. Esto va a conllevar que tenga o que permita una saciedad no a corto, sino a largo plazo. Ya es importante eso. Pues debemos entender las diferencias. Muy bien, entonces te dije que íbamos a ver metabolismo. Ya te expliqué la clase pasada. Son transformaciones químicas a nivel tisular. Tenemos dos, catabolismo y el anabolismo. Ya, acuérdate, catabolismo de tipo degradativo y el anabolismo de tipo biosintético. Ya. Pero si nosotros hablamos del metabolismo basal, como su nombre dice basal, son aquellas serie de funciones que son esenciales para que pueda existir la vida. Profe, ¿qué funciones? Por ejemplo, de la nivel celular, reemplazo de las células, síntesis de enzimas, hormonas, transporte de proteínas, por ejemplo, que se mantenga la temperatura corporal, que funcione tu corazón y que funcione tu cerebro. Esas son las principales funciones esenciales para la vida, según lo que me dice la FAO 2004. Entonces, estas funciones, recambio celular, síntesis hormonal, síntesis enzimática, de proteica, temperatura corporal, funciones cardíacas, respiratorias y cerebrales, están determinadas dentro del metabolismo basal. En ningún momento yo estoy hablando de metabolismo basal, ni de ejercicio, no estoy hablando en ningún momento de actividad física, no estoy hablando en ningún momento de algún otro tipo de energía, por ejemplo, que se da en la enfermedad, tampoco, porque estos estados
no, alteran la energía total, el consumo de energía total y no se encuentran enmarcadas dentro del metabolismo basal. Muy bien, otro concepto es acerca del valor energético. El valor energético es el valor de los alimentos que se expresa en unidades de medida, tanto en kilocalorías como en kilojoules. Profe, ¿y cómo se calcula? Se calcula de la cantidad de energía por peso, en este caso de los principales macronutrientes. Hablamos de los carbohidratos, hablamos de los lípidos y hablamos de las proteínas. Además del alcohol, en algunos casos hace los cálculos. Y recordar este factor de conversión. Una kilocaloría, profe, ¿cuántos joules equivale? 4.184 kilojoules. ¿Ya? Tenemos según Atwater y según Southgate, ¿ya? Nunca te olvides, tanto proteínas como carbohidratos van a expresar un consumo, un valor energético, perdón, en kilocalorías por gramo de 4. Cada gramo de proteínas y cada gramo de carbohidratos van a producir, ¿cuánto? 4 kilocalorías. Nunca te olvides, camarada. Profe, los lípidos, nunca te olvides, 9 son los lípidos. Y bueno, en este caso, según Atwater, el alcohol produce 7. Pero recordar que el alcohol, por si acaso, son calorías vacías. Profe, ¿qué significa calorías vacías? ¿Por qué se le llama al alcohol calorías vacías? Porque son calorías, ¿con qué particularidad? Sin nutrientes. Quiere decir de que te va a dar aporte energético, más no te va a permitir abastecerte de algunos oligoelementos, de algunos compuestos que son esenciales también en la alimentación. Por eso se le llaman calorías vacías. Ahora mira, según Southgate prácticamente ha hecho las mismas mediciones. Los monosacáridos simplemente que le da 0.25 menos que su water. ¿Ya? Y los lípidos son tal cual, miran. ¿Ya? No puedes equivocarte nunca porque ya es un consenso que las proteínas es 4, los lípidos 9 y los carbohidratos 4. Bueno, 3.75, pero 4. Se redondea. Requerimientos energéticos. Profe, ¿qué son los requerimientos? Los requerimientos, como su nombre mismo dice, es la cantidad de energía alimenticia que se necesita ¿para qué? Para balancear el gasto, ¿ya? Para mantener cosa, el tamaño del individuo, su composición y una buena salud, ¿ya? Quiere decir para mantener, en este caso el individuo está acá, para mantener su tamaño, para mantener su, hasta en una balanza, para mantener su peso ligado a la composición corporal. Y no solamente eso, sino también son los requerimientos para que el señor goce de una buena salud, ¿ya? Porque imagínate una persona que está en su peso y en su talla ideal, pero tiene una enfermedad por deficiencia nutricional. Entonces, por más que esté en su peso y en su talla, se presenta deficiencia, por ejemplo, de alguna vitamina, puede ser que tenga una hipovitaminosis, por ejemplo, un señor que tiene una hipovitaminosis, puede ser que sea en su peso y en su talla y en su composición corporal normal, pero al presentar deficiencias vitamínicas, ¿el señor tendrá buena salud? No. Entonces, si no tiene una buena salud, no es el requerimiento energético que yo necesito. ¿Ya? Entonces, este está en relación a que tenga una buena salud, ¿ya? A que tenga un nivel necesario y deseable de actividad física. Bien. Bien. Ahora, acá hay una observación adicional. Si yo te hablo de los niños, ¿ya? En los niños, obviamente, el niño está en crecimiento, tiene que tener un adecuado crecimiento y desarrollo, ¿ya? Tiene que crecer y desarrollarse adecuadamente. Y en el caso especial de las condiciones como son el embarazo, el requerimiento energético aumenta, sobre todo por la secreción de leche, ¿ya? Ahora, profe, ¿cómo se han calculado estos requerimientos energéticos? En el 2004 han hecho un consenso, la FAO, OMS y la ONU, ¿ya? Para el cálculo de estos requerimientos energéticos. Profe, ¿y cuál es el método que utilizan para calcular los requerimientos? Mira, no te puedes olvidar nunca de los nunca. El método que ellos sugieren y utilizan para el cálculo del requerimiento energético se le llama el método del agua doblemente marcada o del agua isotópica.
¿ya? El agua doblemente marcada, o también llamada el agua isotópica. Isotópica, ¿ya? Profe, ¿qué particularidad tiene? Hasta ahora es considerada el gol estándar. Mira, es el gol estándar. Si yo te preguntara cuál es el gol estándar para calcular los requerimientos energéticos, agua doblemente marcada. Ahora sí, definiciones. Vamos a ver. Los requerimientos energéticos, los estimados, se van a calcular, ¿ya? De tal forma que van a permitir mantener el balance energético para mantener un adulto sano de una determinada edad, sexo, peso, talla y nivel de ejercicio físico, asociado a una buena salud. Nunca te olvides, tiene que el señor estar sano. El paciente tiene que estar sano. ¿Ya? Ahora, dentro de estos requerimientos energéticos estimados, consideramos el concepto de gasto energético total, dentro del cual se encuentra el gasto metabólico basal. Profe, ¿el gasto metabólico basal qué es? Es la cantidad de energía que se consume tanto en reposo como en ayuno. ¿Ya? Generalmente, cuando yo lo extrapolo a las 24 horas, lo llamo gasto energético basal. Profe, ¿y por qué lo llaman metabólico basal? No me confunde ya. Cuando tú veas 24 horas, estamos hablando energético. Y si te estoy hablando en general del concepto de gasto de energía, en reposo en ayuno estoy hablando del concepto del gasto metabólico basal. ¿Ya? Ahora, profe, este gasto energético basal, respecto al total que usted me dijo al inicio, ¿cuánto representa? Representa, ojo, tienes que grabarte esto de acá porque te pueden preguntar y te van a preguntar probablemente entre el 70 y 75%. Casi más de la mitad representa el gasto energético basal. Profe, ¿y qué significa gasto energético en reposo? Otro término, me está confundiendo. Cuando tú escuchas reposo, simplemente es las actividades necesarias para el mantenimiento de las funciones corporales. Mantenimiento de las funciones corporales. Ya, entonces, esas son las consideraciones, ¿ya? Para mantener una adecuada homeostasis y todo ello. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto, ahora mira, acá hay una cosa. Este gasto energético en reposo es el que normalmente es el que se va a medir. ¿Ya? Este es el que se va a medir. El gasto energético en reposo. El gasto energético basal rara vez se mide. Por lo tanto, los estimaciones los tengo en base al gasto energético en reposo, que suele ser un 10 y un 20% mayor que el gasto energético basal. ¿Ya? Bien. Después tengo el efecto termogénico de los alimentos, que está dentro del gasto energético total, que, ojo, te van a preguntar, efecto ELETA, efecto termogénico de los alimentos. Profe, otra chapa, termogenia inducida por la dieta. Otra chapa, acción dinámica específica. Otra chapa, efecto específico de los alimentos. Te pueden poner cualquiera de ellos y te estoy hablando de esto, del efecto termogénico de los alimentos. La acción dinámica específica, por ahí me parece que alguna vez lo han colocado. Ya, entonces, ¿qué es eso? Son las calorías, ¿ya? Son las calorías en forma de, producidas en forma de calor durante la ingesta y metabolización de los alimentos. Entonces, cada vez que yo ingiero alimentos y esos se van a metabolizar, se van a absorber, van a pasar a mi torrente sanguíneo, todo ello, y se van a almacenar o se van a utilizar. En todo ese viaje, van a, nuestro cuerpo va a utilizar energía para ingresar todos esos nutrientes. Entonces, ese calor que se libera durante el ingreso y metabolización de esos nutrientes, ¿no?
va a ser conocido como el ETA. Profe, ¿qué porcentaje del gasto energético total? 10%. Tiene dos subcomponentes, ojo. Tiene la termogénea obligatoria, que como les había dicho, es para funciones básicas de la vida, y la que es facultativa o adaptativa. Esta facultativa adaptativa es el exceso de energía consumido, que podría atribuirse a la ineficiencia metabólica. Por ejemplo, por alguna forma hay un exceso de gasto, ¿ya? O un exceso de energía, claro, de gasto energético, ¿ya? Que se debe, ¿no? Por procesos como el de la ineficiencia metabólica, que están determinados por el sistema nervioso simpático, ¿ya? Generalmente a condiciones relacionadas a estrés. El estrés de por sí aumenta el requerimiento energético, aumenta el gasto energético, ¿ya? ¿Ya? Aumenta el gasto energético, ¿ya? Entonces, cuando aumenta este gasto energético por estrés, activando, bien, bien, vamos a continuar un pequeño, se colgó el programa. Ya,
Bien, entonces nos quedamos en esta parte. El efecto termogénico de los alimentos, ¿no? Listo. Entonces, y una cosa clave acá, hemos visto, entonces, ETA tiene dos subcomponentes, ¿ya? La obligatoria y la facultativa. La facultativa ligada al sistema nervioso simpático por ineficiencia metabólica, y una cosa clave es que no está bien descrita en el hombre. ¿Ya? Ojo, no está bien descrito en el hombre, más que todo en los animales. En los animales es donde se realiza la mayor cantidad de estudios. Otra cosa, los alimentos picantes potencian y prolongan el ETA. Quiere decir que así como es tu ajito rocoto, van a prolongar al ETA. ¿Ya? Y la misión del ETA realmente solamente tiene fines de investigación. Medirlo solamente con fines de investigación. No tiene alguna aplicación médica o clínica real. Y por último, la F, que quiere decir la del gasto por actividad física, es la que se puede controlar porque obviamente tú puedes determinar cuánto ejercicio haces o cuánto de actividad física haces. Entonces, esto de acá va a representar el 15 y el 30% del gasto energético total. Es es el más variable, justamente por lo que les acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos esto. ¿Ya? No nos olvidemos que el gasto energético total no es más que la suma del basal, el ETA y el AF. ¿Ya? La actividad puede ser por termogénea por actividad o por actividad no relacionada con el ejercicio. Ya si es por actividad, tiene que ver con deporte, y si no está relacionada son actividades de la vida diaria. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Espero que se pueda entender rápidamente. Vamos a los factores antes de hacer una recopilación breve. La edad, profe, ¿la edad altera el gasto energético en reposo? Sí. ¿Ya? Supone de que conforme va avanzando la edad, ya alcanza los valores máximos durante el periodo de crecimiento rápido. Por ejemplo, donde el primer y segundo año de vida alcanza sus valores máximos. Ya depende, ojo, el gasto energético depende de la masa magra corporal. ¿Ya? Depende de eso. Durante esos periodos de crecimiento rápido se dice de que aumenta el requerimiento de 5 kilocalorías por gramo de tejido ganado. Los lactantes pueden almacenar hasta el 12 al 15% de la energía en forma de nuevos tejidos, debido a este proceso de crecimiento. Y en el niño se hace mayor. La energía energética para el crecimiento disminuye hasta el 1% de la energía del gasto energético total. ¿No? Conforme el niño va creciendo, esta energía que se requiere para el crecimiento se va haciendo mucho menor. Muy bien, entonces ahí vemos cómo la edad influye en el gasto energético. Profe, ¿y ahora qué más? La combustión corporal también influye. ¿Por qué? Porque mientras más masa magra hay, más gasto energético en reposo. ¿Ya? ¿Por qué, profe? ¿Qué es la masa magra? La masa magra es el conjunto de tejido que, como acá dice, es metabólicamente activo. ¿Y qué tipo de tejido corresponde? El músculo, los órganos, ¿verdad? Músculo, órgano, tejido de sostén, ¿no? Donde están ahí los huesos, todo ello, y de ahí esos tejidos que son metabólicamente activos, forman parte de la masa magra corporal. Esto quiere decir, profe, que si yo tengo más músculo, que es un tejido propio de la masa magra corporal, ¿tendré mayor gasto energético? Correcto. Por eso que los deportistas tienen 5% más de gasto energético en reposo que aquellos que no son deportistas. Porque los que no son deportistas tienen grasa, ¿no? Y la grasa no es un tejido metabólicamente activo, no forma parte de la masa magra corporal. Pero los deportistas obviamente sí, porque tienen de mayor cantidad muscular. Ahora, 60% del gasto energético en reposo es determinado por los órganos con una alta tasa metabólica. Vamos a ver cuáles son. Acá. No. Posteriormente vamos a ver cuáles son. Y acá el tamaño corporal también, perfecto, claro, pues porque el tamaño corporal está relacionado a la masa magra corporal. Una persona que es más alta que la otra va a tener una tasa metabólica mayor. Profe, el clima también, obvio.
los climas que son tropicales van a generar mayor consumo de gas energético en reposo, entre un 5 y un 20% incluso, que respecto a las zonas templadas. Profe, el sexo también, obvio. Te pregunto, ¿quién tiene más grasa, las mujeres o los varones? Más grasa tienen las mujeres. Yo que te he dicho, la grasa, ¿es masa magra o no es masa magra corporal? No es masa magra. Por lo tanto, va a tener alto o bajo gasto energético en reposo. Si no tiene, si la mayor cantidad de grasa no es masa magra, va a tener menor, pues, menor gasto energético. Por eso es que las mujeres tienen un 5 a 10% menos de tasa metabólica basal respecto a los hombres. Ojo, mire, el sexo también influye. Nosotros, los hombres, tendríamos mayor tasa metabólica basal respecto a las mujeres. Profe, ¿las hormonas también influyen? Sí, de hecho. Las mujeres nada más, durante su fase lútea, ya, durante su fase lútea, su tasa metabólica incrementa. Su tasa metabólica aumenta. Profe, la temperatura, también no te olvides que la fiebre nada más incrementa el gasto energético en reposo ya un 13%, 1 grado por encima de 37. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo tengo 38 grados, me tomó la temperatura, entonces va a haber un aumento del gasto energético en reposo, ¿de cuánto? De un más 13% por cada grado por encima de 37. Quiere decir que tengo 39 de fiebre, voy a aumentar un 26% en mi gasto energético en reposo y sucesivamente. Entonces acá tenemos la proporción de la demanda de energía, ¿no? Ojo, mira, al primer mes, 40% de la demanda es atribuida para el crecimiento del requerimiento de energía. 40%, mira, casi la mitad de lo que requiere el niño lo utiliza netamente para crecer, mira, este recién nacido. Después disminuye hasta 35, hasta los 3 meses. Disminuye hasta menos de 17.5 entre los 4 a 6 meses. Disminuye a menos del 6% hasta el año y llega hasta el 1% desde los 3 hasta los 18 años. Entonces, va disminuyendo conforme la edad va aumentando. Es una relación inversamente proporcional. Perfecto. Y aquí te hablaba de los ODMAC que te había dicho en la diapositiva anterior, que son los órganos metabólicamente activos. ¿Cuáles, profe? Tu cerebro, tu hígado, tus riñones, tu corazón, tu músculo. Tejido adiposo, como hemos dicho, no se considera un órgano metabólicamente activo. Ya, entonces ahí tenemos. Y esto forma parte de qué cosa? Del gasto energético en reposo. Gasto energético en reposo y cómo se distribuye según órganos tejidos. Como puedes ver, ¿quién se lleva la mayor parte? Se lleva la mayor parte del cerebro. Perdón. Y se lleva la mayor parte el hígado, ¿no? Básicamente, seguido de los riñones y del músculo. Si tuviera, por ejemplo, una persona deportista, la mayor cantidad de energía va a estar acá, contenida en el músculo, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, una persona deportista. ¿Ya? Listo. Ahora ya te expliqué cuáles son los valores de los requerimientos energéticos, pero profe, ahora, ¿cómo los voy a calcular? Ya me has hablado de gasto, de que el gasto energético total es igual al gasto metabólico basal más el efecto termogénico de los alimentos más la energía de la actividad física, la cual puede ser por energía relacionada al ejercicio y la que no está relacionada al ejercicio. ¿Ya? La que, está la que no está relacionada al ejercicio. ¿Ya? Se está hablando del ETA, que puede ser
termogénea obligatoria o puede ser termogénea adaptativa o facultativa. Está hablando del gasto metabólico basal, que si yo lo aplico en 24 horas, estoy hablando del gasto energético basal. Y si yo lo amplío a algunas actividades básicas, tengo el gasto energético en reposo, que es el que principalmente se calcula. Y todo esto me da el gasto energético total. Entonces, profe, ¿entonces cómo voy a calcular? Muy bien, de la siguiente forma. De una forma experimental a través de la calorimetría indirecta. Pero puedo utilizar fórmulas, ¿ya? Puedo utilizar fórmulas. ¿Qué fórmulas? De Harris-Benedict y la OMS, que son las más utilizadas. Sí, el concepto es requerimiento energético estimado, pero cuando su IMC es normal, ¿ya? ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que si, por ejemplo, yo tengo un IMC con sobrepeso u obeso, ya no hago el cálculo del REE, sino cambio a este nuevo concepto que se le llama el cálculo de la energía total estimada, ¿ya? Solamente en personas que tienen sobrepeso o están obesos. Ya no vayan a aplicar RE, no vayan a marcar o decir que se puede agregar RE en los gorditos, ¿ya? Porque no es un peso saludable. Calorimetría indirecta. Nuevamente, ¿qué debo considerar acá? Estos parámetros de acá. Que estén de cúbito supino, mira, está echada. ¿Qué más está haciendo? Está en totalmente reposo. Debe haber cumplido un ayuno de ¿cuánto, profe? 5 horas. ¿Te acuerdas cómo te dije? Ayuno, 5 letras, 5 horas. Cafeína, café, 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 4 letras, 4 horas. Alcohol y tabaco, 2 horas. ¿Ya? Si es ejercicio moderado, 2 horas. Y si es intenso, 14 horas. ¿Ya? No te olvides, ya lo hemos visto en la clase pasada. Gasto energético total, ahora calculando según fórmula. Una de las más utilizadas es la conocida de Harris-Benedict. Profe, ¿qué va a utilizar Harris-Benedict? Va a utilizar el sexo, va a utilizar el peso, va a utilizar la altura y va a utilizar la edad. ¿Ya? Correcto. Según la OMS, también se puede calcular de acuerdo a edad, sexo, peso. ¿Ya? Entonces ahí nada más te das cuenta que Harris-Benedict utiliza sexo, edad, talla, sexo, edad, talla y peso. La OMS utiliza sexo, edad y peso. ¿Ya? Y por último, la FAO, que utiliza para el gasto metabólico basal, utiliza el sexo, como puedes ver acá, el sexo, utiliza la edad y utiliza el peso. El peso. ¿Ya? Entonces, como pueden ver acá, el gasto metabólico basal, desde la mitad o incluso o casi la mitad hasta el 70% representa el gasto energético total, como te había explicado hace un momento. Ya, en este caso, según la FAO, solamente lo va a considerar a partir del peso, el sexo y la edad. Entonces, si yo te preguntara, este, la diferencia, o mejor dicho, ¿cuál es el parámetro que va a diferenciar el cálculo entre Harris-Benedict y el de la FAO? ¿Qué tiene el Harris-Benedict que no utiliza la FAO? A ver, los leo en el chat. Perfecto. Eso no pueden olvidarse nunca. Correcto. Entonces, como puedes ver, lo voy a resaltar acá. La talla o altura es el parámetro que considera Harris-Benedict y no la FAO o OMS. Ya está. Aquí tenemos otras adicionales en función de la actividad física. ¿Ya? Aquí tenemos lo que les había mencionado. Recuerden que si el IMC
es entre 18 y 25, 18,5 y 25, que es normal, estamos hablando de requerimiento energético estimado. Pero si el MC de más de 25, ya estamos hablando de una persona en sobrepeso u obesidad, ya no podemos hablar de RE, no hablamos de el, estimación energética total. ¿Ya? Por acá algunos datitos más. Cuando hay el embarazo, durante el primer trimestre, casi es lo mismo el cálculo en una embarazada respecto a una adolescente o adulto de acuerdo a su edad. Pero en el segundo trimestre va a aumentar, profe, ¿cuánto? 340 más. Y en el tercer trimestre va a aumentar 452 más. Ojo, pregunta de examen, puede venir 340 para el segundo trimestre y 452 para el tercer trimestre. ¿Listo? Profe, ¿la lactancia cuánto aumenta? Durante el primer semestre de lactancia